bienvenidos a todos y todas a esta sesión sobre las oportunidades que puede abrir el concepto de empleo garantizado en sociedades como la nuestra, con altísimas tasas de desempleo y tanto en España como en América Latina, el desempleo y el trabajo informal son plagas que digamos, crean situaciones de tremendas desigualdades y de falta de oportunidades para una parte importante de la población. Digamos que la forma de romper o de cortar el nudo gordiano del desempleo permanente, de la precariedad laboral que crea el neoliberalismo, bueno, pues ha sido abordado por la teoría monetaria moderna. Y bueno, pues nos ofrece por lo menos una propuesta de política económica de la cual hay alguna experiencia, como nos va a contar Agustín. También no solo en Argentina, pero también en Estados Unidos, durante la época de Roosevelt, en la India, en Sudáfrica. Y bueno, pues no quiero ocupar demasiado tiempo porque tenemos muy poquito, tenemos 90 minutos y no quiero restarle tiempo a los ponentes, los voy a presentar brevemente. Va a empezar Patricia Pino, que es la presidenta de esta mesa, dando un marco general teórico, ¿no?, de teoría monetaria moderna, que es el marco teórico a partir del cual se desarrolla el concepto del trabajo garantizado. Patricia es conocida como anfitriona del MMT Podcast en Gran Bretaña, un programa que trata de hacer accesible a personas no académicas, ¿no?, esta escuela de pensamiento económico, y está actualmente, es ingeniera y además está haciendo ahora un máster en economía en la Universidad de King's College en Londres. A continuación va a hablar Agustín Mario, que es un investigador y docente del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, donde también imparte clases, magíster también por la Universidad de Buenos Aires y doctor en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Es autor de un libro precisamente sobre el trabajo garantizado, como herramienta no solo para asegurar el pleno empleo, sino para también controlar la inflación. Después hablará, su charla se llama La alternativa del empleador de último recurso, efectos económicos potenciales en Argentina. Luego hablará Esteban Cruz Hidalgo, que es doctor en economía y profesor de economía en la Universidad de Extremadura. Él investiga sobre la relación de la teoría monetaria moderna con otros enfoques, en especial el marxismo, y tiene mucho interés en el trabajo garantizado como herramienta para facilitar el Green New Deal. Y bueno, pues precisamente su charla se titula Desmercantilizar la Agenda 2030, el trabajo garantizado como eje vertebrador del Green New Deal. Y finalmente pues hablará Miguel José Arjona, que es profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y antiguo emprendedor también, me consta. Y bueno, voy a hablar del derecho al trabajo como pilar del Estado social. Son I34. Yo te invito a empezar, Patricia, 20 minutos, o sea que hasta I54, al momento al cual le daré el turno a Agustín Mario. Voy a intentar ser disciplinado, no como los suizos, pero por lo menos un poco disciplinado. Adelante. Si puedes poner, se ve tu pantalla bien, y si puedes poner la pantalla completa, adelante. Ahora, ¿sí? ¿Lo ve bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces yo voy a dar una introducción de lo que es la teoría monetaria moderna en una base de manera muy básica, y sobre todo hay muchísimo, la conversación se puede volver académica muy rápido, entonces quiero yo evitar eso y dar simplemente unos puntos generales y los puntos más importantes para las otras presentaciones que van a escuchar ahora. Entonces, ¿qué es la teoría monetaria moderna? El profesor Bill Milchol, que es uno de los fundadores de la teoría monetaria moderna, siempre empieza sus presentaciones explicando que este es un lente y no un régimen. Y yo creo que es muy importante establecer eso desde el comienzo, que la TMM es una descripción de cómo funciona el sistema monetario, y nosotros tenemos que aplicar nuestros propios valores morales
encima para poder usarlo para hacer políticas. Warren Mosler, que es otro fundador de la TMM, también nos dice que una de las contribuciones de la TMM al estudio de la economía es la secuencia. Entonces, ¿cuál es la secuencia TMM? Primero, para entender esta secuencia hay que entender la secuencia del dinero, cómo la entendemos en este momento. Entonces, esta es la secuencia neoliberal. Nosotros tenemos entendido por lo general que el gobierno primero debe cobrar impuestos o prestarse dinero y luego estos fondos los usa para gastar dentro de la economía. Y perdonen que esta imagen está en inglés, pero no pude cambiarla al final de tiempo. La TMM efectivamente pone esta concepción del dinero de cabeza. Para la TMM el gobierno primero gasta y luego los contribuyentes pagan sus impuestos. Entonces, los impuestos destruyen dinero y el gasto público crea dinero. Pero entonces, ¿cómo es que la TMM explica este orden de eventos? Empezamos por un gobierno que desea proveerse a sí mismo de recursos laborales. Y en este momento no se considera si este gobierno es autoritario o democrático, sino que es una entidad con autoridad y con manera de ejercer esta autoridad. Entonces el gobierno empieza demandando impuestos en su moneda y se da a sí mismo derecho exclusivo de emitir dicha moneda. Bueno, en Gran Bretaña sería la libra, pero obviamente en otros países sería ya sea el dólar, o en Argentina el peso, o en Perú el soles, etc. Entonces, una vez que el gobierno impone estos impuestos, crea en la población la necesidad de adquirir los cupones del gobierno. Decimos entonces que los impuestos crean desempleo, ya que ahora hay personas dentro de la economía que están buscando ofrecer su labor a cambio de estos cupones, denominados en la moneda del gobierno. Entonces, ahora el gobierno puede crear y gastar sus cupones a cambio de los recursos laborales y de esta manera se provee de los recursos. Una vez que el gobierno otorga trabajo a todos los pobladores, es decir, todos los que estaban buscando empleo lo encuentran en el gobierno, el desempleo se elimina completamente. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones técnicas de esta secuencia? Primero que nada, que el gobierno solamente puede, un gobierno que ejerce su soberanía monetaria, es decir, que emite su propia moneda e impone impuestos en esa moneda, no se le pueden agotar los cupones denominados en su moneda. Entonces, por ejemplo, a los Estados Unidos no se le puede agotar los dólares, ¿no? Por ejemplo. Segundo es que no dependen de los impuestos ni de fondos prestados para gastar en esta moneda. Y tercero es que pueden comprar cualquier recurso real o laboral que esté disponible y a la venta en su propia moneda. Y el último es que el dólar o la moneda es un crédito fiscal. En este momento mucha gente pregunta acerca de la inflación. Si estamos diciendo que el gobierno gasta dinero y no tiene límites financieros de hacerlo, entonces eso no causaría inflación. Bueno, esa parte está, de eso hablamos en el punto número 3, cuando decimos que puede comprar cualquier recurso real o laboral que esté disponible en la venta en su propia moneda. Lo que estamos diciendo es que el límite del gasto público está basado en los recursos reales que existen dentro de la economía. Una vez que la economía está en empleo pleno, ya no hay más recursos laborales que comprar, entonces ese es el límite del gasto público. Bueno, inicialmente dijimos que la TMM es un lente y no un régimen político, y sin embargo, esto no significa que no hayan ciertas oportunidades políticas que provienen de entender la TMM. Y en este punto, debo aclarar que mi formación como ingeniera me dicta que la verdad se justifica a sí misma y que la TMM hay que creerla simplemente porque es verdad. Pero mi experiencia hablando con activistas políticos me ha dado a entender que a veces que algo sea verdad no es suficiente y que hace falta explicar por qué una nueva forma de ver las cosas nos puede ser útil en nuestros objetivos. Y entonces de eso quisiera yo hablar un poco ahora.
La secuencia de la TMM nos da una nueva perspectiva con respecto a las limitaciones que estamos sometidos cuando hacemos políticas. Ya no tenemos entonces un límite de presupuesto, como se cree en este momento, sino que los límites son otros, relacionados a los recursos de la economía. Y la profesora Stephanie Kelton lo dice muy bien en esta cita, que debemos equilibrar la economía y no el presupuesto. Es decir, debemos equilibrar el gasto público con el nivel de empleo en la economía y a la vez evitar inflación, pero mantener el empleo pleno. Bueno, y acá el motivo por el que incluyo a Margaret Thatcher es, por supuesto, porque ella fue una de las precursoras dentro del movimiento neoliberal, en el cual todavía estamos en este momento con las secuelas de lo que fue todo este movimiento económico. Y ella dijo, esta cita es de un discurso de Margaret Thatcher que hizo en la conferencia del Partido Conservador del Reino Unido en 1983. Ella dice, el Estado no tiene otra fuente de dinero que el dinero que la gente gana por sí misma. Si el Estado desea gastar más, solo puede hacerlo pidiendo prestados sus ahorros o grabándolos más. No existe el dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes. Y a mí me gusta mostrar esta cita específicamente porque muestra lo importante que fue para el orden neoliberal presentar al gobierno como una entidad cuyas capacidades tenían límites exclusivamente financieros. O sea, es decir, el mensaje es, el gasto del gobierno y los servicios públicos, por lo general, son un costo para las personas, son una carga para las personas y no un beneficio. Entonces, en este mundo, el gobierno es una entidad externa que extrae dinero de la economía que es sostenida exclusivamente por individuos. Y esa visión del gobierno, esta relación entre el gobierno y la economía privada, influye contundentemente en la manera que hacemos política. Por ejemplo, en la manera en cómo estabilizamos la economía en este momento. La teoría neoliberal explica que un nivel mínimo de desempleo es inevitable o natural en el mercado y hasta deseable si es que vamos a mantener estabilidad de precios. Y usan la curva Phillips para ilustrar este efecto. Esto conllevado al uso de la política monetaria, es decir, el ajuste de las tasas de interés como la principal manera de estabilización de precios. Entonces, al incentivar o desincentivar la inversión, y así uno ajusta los niveles de desempleo, intentando de esa manera estabilizar los precios en inversión privada. Los efectos negativos de este método de estabilización son muchos, pero en esta presentación me quiero enfocar en el que yo considero que es políticamente el más significativo, que es que presenta prácticamente un sacrificio ritual de personas vulnerables al desempleo y a la pobreza para que supuestamente el resto de nosotros podamos tener una economía estable. Y más aún los políticos y los medios de comunicación comúnmente presentan a los desempleados como gente ociosa o sin habilidad, lo cual a su vez se usa como manera de justificar cada vez menores niveles de apoyo financiero a los desempleados. Entonces, por el contrario, la TMM demuestra que el dinero existe porque el gobierno busca proveerse de recursos laborales. Entonces, cuando estos recursos, se hacen estos recursos disponibles por medio de impuestos, pero luego el gobierno no los utiliza en su totalidad, esto solo puede ser un error del gobierno. Entonces, el desempleo es una deficiencia de la política económica y aquellos que no tienen empleo son víctimas de un sistema que los marginaliza. Entonces, ¿de qué manera propone la TMM estabilizar la economía? Y acá es donde llegamos a la única política de la TMM o la política principal de la TMM. La garantía de trabajo reemplaza la reserva de trabajadores desempleados en la economía con una reserva de trabajadores empleados. Y de esta manera garantiza un mínimo estándar de vida a los ciudadanos y a su vez que asegura que sea posible ofrecer servicios importantes a la comunidad. Los trabajadores que no sean necesitados por el sector privado o que no quieran trabajar por el sector privado siempre tendrán una oferta de trabajo disponible en el sector público. Ofrecería sueldo y beneficios coherentes con la inclusión social, incluyendo vacaciones, seguro médico y otros.
Y las empresas privadas, y actuaría como sueldo mínimo efectivo, es decir, las empresas privadas deberán superar los beneficios que ofrece la garantía de trabajo para poder atraer trabajadores. Es financiado por el gobierno central y administrado por el gobierno central, por el gobierno local, y los empleos son administrados y otorgados por la comunidad beneficiaria. Y para mí me parecería muy importante que este proceso sea lo más democrático posible. Entonces, la garantía de trabajo asiste a los trabajadores como estén, donde quiera que estén, por cuánto tiempo que estén. Y yo sé que mis colegas van a tener varios ejemplos de cómo se puede usar, qué clase de trabajo podrían ser incluidos, así que lo dejaré eso a ellos. Entonces, los beneficios son multifacéticos. Para el individuo, la garantía de trabajo ofrece seguridad económica, un empleo de calidad e inclusión social, y a la vez tener la certeza de poder encontrar un trabajo donde estén y apropiado a sus condiciones. Para la comunidad en general, la garantía de trabajo ofrece manera de abordar problemas locales que tal vez son difíciles de identificar para el gobierno central. Es decir, otorga cierto nivel de autonomía económica a las autoridades locales. Y los efectos macroeconómicos, la garantía de trabajo, como hemos dicho, actúa como estabilizador. Cuando la actividad privada es alta, la cantidad de personas en el programa se encogería, bajando el gasto público automáticamente. Y en épocas de recesión, la cantidad de personas en el programa se expandiría, incrementando el gasto público automáticamente. Es decir, es una medida anticíclica. Y bueno, la conclusión de la garantía de trabajo es que el gobierno generó el desempleo y es el gobierno el que debe eliminarlo. Entonces, la garantía de trabajo no es la solución de todos nuestros problemas, pero sí es parte crucial de toda agenda progresista. Entonces, ahora quiero decir unas palabras acerca de la teoría monetaria moderna y el diseño de políticas en general. Hay mucho trabajo que se está haciendo en el tema del cambio climático y es claro que cambios drásticos son requeridos en nuestra economía, reestructurar todo el método de producción. Esto inevitablemente va a crear ganadores y perdedores dentro de la economía. Algunas industrias se volverán obsoletas y otras van a verse muy beneficiadas y van a crecer muchísimo. Entonces, remover las restricciones financieras arbitrarias del gobierno nos permite facilitar el proceso de compensación y apoyo a aquellos trabajadores que se vean directamente afectados por estos cambios. Entonces, de esta manera podemos conseguir lo que llamamos la transición justa. Cuando los impuestos dejan de ser una condición al gasto público, podemos implementar acciones decisivas para limitar a industrias o prácticas dañinas para la sociedad o el medio ambiente. Y esto lo digo porque muchas veces veo que progresistas proponen imponer impuestos a aquellas industrias que consideran dañinas para así poder financiar proyectos públicos en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, un impuesto a las emisiones de carbono o un impuesto a la especulación financiera. El problema con esta manera de hacer las cosas es que si la política tributaria es verdaderamente efectiva en contra de estas industrias, la recaudación sería de $0 o 0 pesos o 0 soles, en cuyo caso no son buena fuente de ingresos para financiar ningún proyecto. Entonces, la TMM nos permite desconectar ambos objetivos para que de esta manera evitar que lo bueno sea dependiente en la existencia de lo malo dentro de la economía y así darnos más flexibilidad para decidir cuánto de nuestra economía queremos que sea motivada por ganancias y cuándo debe ser ofrecido de manera pública. De manera parecida, cuando los impuestos dejan de ser una precondición al gasto público, podemos crear también un sistema de bienestar enfocado con las necesidades humanas y no límites presupuestarios arbitrarios. Entender la moneda también nos permite identificar dónde se encuentra el poder político y de esta manera instigar acciones o planear acciones para democratizar las instituciones gubernamentales clave. Y este punto es especialmente importante para aquellas naciones que por varios motivos no tienen sus propias monedas, ya sean como los países de la zona del euro, como España, o Ecuador también, que usa el dólar. Entonces, nosotros nos gusta decir que entender la moneda la elimina como obstáculo para así poder enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Entonces, la teoría monetaria moderna, la verdad, al explicar la moneda,
nos permite enfocarnos en las cosas que sí importan dentro de la economía, como el bienestar y el medio ambiente. Y finalmente, para contradecir la cita que Margaret Thatcher nos dio en 1983, les dejo con esta. No existe el dinero de los contribuyentes, solo existe el dinero público. Gracias. Gracias, Patricia. Has sido, bueno, tan disciplinada que has acabado incluso antes de tu tiempo. Así que, bueno, más tiempo para preguntas. Bueno, pues a continuación le damos el turno a Agustín Mario. Recuerdo a los asistentes que pueden plantear preguntas. Si observan en el panel que tienen a la derecha, hay un chat. Pero también hay una opción que pone Q&A, Q&A. Ahí se pueden hacer preguntas dirigidas al público. Creo que luego al final abriremos también el micro, si no me equivoco, y si consigo activarlo. Adelante, Agustín. Bueno, muchas gracias, Stuart. Bueno, mucho más fácil para mí, después de la excelente presentación de Patricia, contarles un poco la experiencia argentina. Bueno, yo titulé así la presentación, el plan Jefes y después, ¿sí? Hablar un poquito de cómo ha funcionado este programa en la Argentina. Les doy un poco de contexto, porque no sé si están todos familiarizados con el plan Jefes, así que Argentina durante los años 90 tuvo un régimen de convertibilidad que fijaba una paridad entre el valor del dólar y el valor del peso argentino, 1 a 1. Ese sistema terminó en una crisis histórica de proporciones difíciles de imaginar para alguien que no vive en Argentina. En diciembre de 2001, les doy algunos datos para que tengan una idea del orden de magnitud de lo que fue esta crisis. El PBI per cápita cayendo 16% interanual, nuestra deuda pública en default, inflación acelerándose, el tipo de cambio depreciándose por encima del 200% interanual, el desempleo disparado por encima del 20% de la fuerza laboral y cerca del 60% de la población por debajo de la línea de pobreza. En este marco digamos, de emergencia, por decir algo suave, realmente un marco dramático, Argentina en abril de 2002, o sea, unos meses después de lo que fue el estallido de esta crisis social, económica, política y demás, implementó el plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados. Yo lo resumo como plan Jefes. Y lo que tiene, bueno, de particular es que el jefe ha sido estudiado, digamos, como un caso de estudio de la propuesta de trabajo garantizado o empleado de última instancia, como se lo llamaba hace ya un tiempo largo. Quizás no se está usando tanto esa denominación, así que voy a quedarme con trabajo garantizado. Incluso muchos miembros de lo que es el Centro de Pleno Empleo, para el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios, que funcionaba en el marco de la Universidad de Missouri y Kansas City, incluso asesoraron formalmente al Ministerio de Trabajo en la Argentina para la implementación del programa, así que creo que digamos, está bien considerar al jefe como un caso de estudio del programa de empleo garantizado. El programa consistía en, bueno, 150 pesos por mes, se le pagaba al jefe de hogar a cambio en teoría, de 4 horas de trabajo diario. Para que tenga una idea, el 150 pesos en ese momento equivalía a alrededor de las 3/4 partes del salario mínimo legal. Y el hogar tenía que tener alguna persona menor de 18 años o alguna persona discapacitada o alguna mujer embarazada como criterio de elegibilidad. En muy poco tiempo, o sea, al cabo de algo más de un año, el programa alcanzó su pico de participantes, llegó a tener cerca de 2 millones de personas en el programa, que representaba, bueno, más del 10% de la fuerza laboral en ese momento. Y una característica interesante del programa es que la gran mayoría de los beneficiarios eran mujeres. Llegó a ser
3/4 partes del total de beneficiarios mujeres. Esto en parte tenía que ver con el diseño, con el hecho de limitar la participación en el programa a una persona por hogar. Entonces, una estrategia que se observaba mucho era que en general el varón continuaba, entre comillas, activo, o sea, buscando trabajo o trabajando en la informalidad, y era la mujer la que se sumaba al programa. La realidad es que en la práctica muchos de estos 2 millones que llegó a tener el programa no realizaban contraprestación laboral, en alguna medida por la dificultad administrativa que implicó la tan rápida masividad, digamos, que alcanzó el programa. En ese sentido se empezaban a generar algunos bueno, obvias arbitrariedades, porque algunos sí realizaban contraprestaciones y otros no. El hecho también de limitar la entrada, esto que les comentaba, de tener un solo miembro por hogar, el hecho de que hubiera una fecha límite de inscripción y no una inscripción abierta de manera permanente, generó problemas de clientelismo, digamos, y estas características fueron de a poco socavando la popularidad del programa, que empezó a ser, digamos, mal visto, entre comillas, en algunos sectores de la sociedad, etc. Y con el nuevo, desde mayo de 2003, o sea, desde el pico que les comentaba que había alcanzado el número de participantes en el programa, se empezó a reducir rápidamente la cantidad de participantes y el tamaño del programa. Esto en buena medida tiene que ver con el crecimiento de la economía en sí mismo, que posibilitaba que buena parte de los trabajadores del Jefes pudieran transicionar al sector privado, o sea, conseguir un trabajo mejor en el sector privado o en el sector público regular. Pero también se vincula con la creación de dos programas que tenían por objetivo reemplazar al Jefes. Uno fue el Seguro de Capacitación y Empleo, y otro fue el programa Familias por la Inclusión Social. Y la estrategia del nuevo gobierno en este sentido, de hecho hay un decreto del año 2004 que lo dice explícitamente, diferenciaba la población del Jefes entre los empleables y los inempleables. Llamativamente, los empleables solían ser los varones y las inempleables se las consideraba las mujeres. Y entonces la idea era, para los varones empleables, hacer un seguro de capacitación y empleo, le llamaban, digamos, un seguro de desempleo con instancias de capacitación. Y para las mujeres, el Familias era una transferencia, digamos, una transferencia de ingresos. Y el Familias, esta línea, digamos, fue incluso profundizada en el año 2009 con lo que se conoce, es lo que se llama en Argentina la Asignación Universal por Hijo, la AUH, que lo que hizo fue completar la cobertura de asignaciones familiares, o sea, de salario familiar para los hijos, digamos, de las personas desempleadas o empleadas en la informalidad. O sea, en esta etapa en la Argentina, entre el año 2003 y el año 2015, hubo una muy fuerte expansión de las políticas de seguridad social. Como les comentaba, la AUH, este ingreso prácticamente universal para los menores de 18 años, y el hecho de la otra política vinculada, que fue permitir la jubilación de personas, casi diría yo, todas las personas en edad para jubilarse, independientemente de haber hecho aportes al sistema de seguridad social o no. Entonces, la Argentina construyó un sistema digamos, que garantiza ingresos para la población que no puede o no debe trabajar. Y eso fue un gran avance de la etapa 2003-2015. Para el resto de la población, o sea, las personas, yo diría, en edad de trabajar y en condiciones de trabajar, la estrategia era, bueno, vamos a hacer políticas, entre comillas, yo pongo keynesianas, digamos, tratar de promover el crecimiento económico del lado de la demanda, y del lado de la oferta, políticas como este seguro de capacitación y empleo para mejorar la empleabilidad, digamos. Y la idea era que esta combinación iba eventualmente a permitir que se generara empleo para todos. En términos de algunos indicadores,
la estrategia evidentemente fue exitosa, la pobreza se redujo a menos de la mitad, la pobreza extrema se redujo más de 3/4 partes, y buena parte de esta reducción en la pobreza se explica por la expansión de la seguridad social que les mencionaba, y además por el hecho de indexar los beneficios a la inflación, ¿sí? La economía argentina creció muy fuertemente en esta etapa, y de hecho el desempleo llegó a su nivel más bajo en más de 30 años, alcanzando el 5,8% de la población económicamente activa en 2015. Muchos economistas consideraban estos niveles de pleno empleo. Pero cuando uno mira los datos un poquito más en detalle, por ejemplo, algo que hace dudar de que la situación fuera efectivamente de pleno empleo, es que el aumento de la población ocupada no llegó ni siquiera a compensar el aumento de la población, total, ¿no es cierto? Entonces es difícil hablar de pleno empleo cuando pasa esto. Y si uno mira la composición del empleo, encuentra destrucción neta de empleo entre los sectores que no terminaron el secundario. El problema es que muchas veces, en general diría yo, las personas que no terminaron el secundario no están buscando trabajo, o sea, típicamente están fuera de la fuerza laboral y por lo tanto no se las contabiliza como oficialmente desempleados. Por eso yo siempre digo que la tasa de desempleo a veces es un poco, bueno, tiene esta trampa, digamos, entre comillas. Algunas lecciones que me gustaría enfatizar de la experiencia argentina, porque es cierto que yo les conté que el jefe se fue desarticulando, pero también luego se crearon algunos programas en el espíritu de lo que fue el Jefes, que la Argentina Trabaja, que después cambió de nombre a Hacemos Futuro y en la actualidad se llama Potenciar Trabajo. El problema de todos estos programas, con sus virtudes y defectos, yo creo que tienen, el principal problema es que siempre existen límites a la entrada, como pasaba con el Jefes, o sea, hay alguna inscripción con fecha límite o directamente no se permite que se expanda el tamaño del programa, y los criterios siempre siguen siendo muy poco transparentes para ingresar al programa. Entonces, bueno, obviamente, si entrar al programa es algo difícil, una vez que las personas entran, por la vía que lo consigan, más o menos transparente, nadie quiere salir de un lugar al cual es difícil entrar, ¿no es cierto? Entonces, esto genera más poder para los sectores o para los que deciden la entrada al programa, y en términos de lo que explicaba Patricia en la presentación anterior, definitivamente el problema en términos relacionados con la propuesta teórica del empleado de última instancia es que el programa pierde su rol contracíclico, que probablemente sea uno de los más importantes, quizás el rol más importante del programa, ¿no es cierto? Si no permito la entrada y la salida, adiós rol contracíclico y estabilizador automático del programa. Más en general, yo diría que siempre que uno propone una cantidad de soluciones menor a la cantidad de problemas, en Argentina tenemos, siendo conservadores, yo diría que por lo menos 5 millones de personas que podrían formar parte hoy en día de lo que sería un programa de empleo de última instancia, y el programa Potenciar Trabajo, que es el programa que tenemos vigente en la actualidad, solo tiene 1 millón de beneficiarios. Entonces, eso genera, obviamente, distintos tipos de situaciones de favoritismo, corrupción, clientelismo, etcétera, que se solucionarían simplemente permitiendo la libre entrada y salida del programa. Hay otro de los aspectos respecto de la gestión de estos programas, y es que hay los gastos no salariales, los proyectos en el marco de estos programas, ya sea el jefe o los que lo sucedieron, muchas veces están demasiado centralizados. Hay mucha preocupación en el gobierno en los distintos gobiernos, digamos, por evitar el control por parte de las organizaciones sin fines de lucro de estos gastos no salariales. Yo personalmente creo que es algo no tan difícil de solucionar, limitando la proporción del gasto no salarial, eh, eh, digamos, poniendo algún límite claro y transparente y general.
o también exigiendo una contraparte, aportada por la organización a la cual se le otorgan los fondos, digamos. Y obviamente el control de la ejecución es central para que estos programas no se deslegitimen, ¿sí? Me parece central. Por último, una reflexión por ahí un poco más teórica, vinculado quizás con lo que plantea también Patricia, ¿no es cierto? Lo que no tenemos que perder de vista, yo creo, el objetivo que tiene que ser el objetivo central de la garantía de empleo, porque lo que se observa en Argentina, y yo creo que se debe pasar en muchos países de la región, en Latinoamérica, es que con políticas de demanda, digamos, políticas keynesianas, etcétera, llega un punto a partir del cual ya no es posible reducir la tasa de desempleo. En Argentina yo les contaba que después de 12 años de crecimiento económico muy fuerte, la tasa de desempleo solo se redujo alrededor del 6% de la población. Digamos, evidente, eso lo que pone en evidencia es que hay algún nivel de la tasa de desempleo a partir del cual ya no es posible reducir ese desempleo, y lo único que logran las políticas expansivas es que los empleadores compitan por los trabajadores de mayor calificación, los que ya están ocupados. Entonces, la tasa de desempleo o el tamaño del programa, digamos, no es en realidad una decisión de política, ¿no es cierto? Porque tenemos este gran problema, que es que, para poner una palabra, el buffer stock de la reserva de desempleados de la que hablaba Patricia recién, en muchos casos ni siquiera es una alternativa para el sector privado. O sea, no funciona ni siquiera como ejército de reserva, no es una alternativa, no tiene ningún grado de sustituibilidad, digamos, con los trabajadores ocupados. Entonces, considerando esto, me parece que este programa en particular tiene que procurar cambiar esto y permitir mejorar la calidad de estos trabajadores para que efectivamente se incremente la sustituibilidad y los trabajadores del programa sean una alternativa o una mejor alternativa para el sector privado cuando la economía crezca, en lugar de competir por los trabajadores ya ocupados, que es lo que se observa en general en las economías, en todas las economías. Así que, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Como también te has quedado corto, te sobran 3 minutos. Hay una pregunta, ya aprovechamos para resolverla, de Mauricio Gutiérrez, que preguntaba qué querías decir con reciprocidad, me parece que decía, contraprestación, perdón, con la contraprestación, que había personas que participaban en el plan Jefes y no daban una contraprestación. Entiendo que es que no realmente no trabajaban, ¿no? Simplemente percibían la renta, ¿no? Exactamente. Yo quiero dejar de compartir la pantalla, no estoy encontrando la forma de hacerlo, pero... bueno, hace un efecto espejo interesante. Ahora cuando comparta... Okay. No, ¿es la pantalla al lado de los settings? Sí, abajo. Sí, abajo, sí. Hay una raya roja. No, a la derecha. A la derecha. Más a la derecha. ¿La siguiente? Esa derecha. Ahí está. Excelente, ahí está. Gracias, Patricia. Bueno, sí, lo que decías vos, Stuart. Básicamente, digamos, originalmente el tamaño del programa creció muy rápido y yo creo que sorprendió en alguna medida, digamos, esto lo sé porque lo he charlado con autoridades de aquel momento. Digamos, para decirlo, esperaban 500.000 personas y de repente tenían 2 millones. Entonces, claro, la capacidad de generar proyectos productivos, concretos, se vio desbordada. Entonces, bueno, hubo un tiempo en el cual muchas personas formaban parte del programa, cobraban los 150 pesos, pero no hacían ninguna actividad concreta, digamos. Eso es lo que pasaba. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta ahora vamos muy bien de tiempo, así que el siguiente es Esteban. Adelante, si quieres, vete compartiendo. Esteban nos va a hablar de, bueno, pues de cómo podría el trabajo garantizado ser un eje vertebrador
del Green New Deal, ¿no? Vale, hola. Tienes hasta y media tendrías. ¿Se ve? No. Creo que tienes que darle donde está la rueda dentada, hay un icono a su izquierda que es una pantalla con una raya diagonal roja. Sí, le he dado, pero no me ha salido. A ver, es que me va muy lento. Te va lento, a lo mejor es que esto... Dale un minuto. Pero no, seguimos sin verlo, ¿eh? Yo creo... ¿Sigue sin salir? Ahora empieza a salir algo. Ya está. Ya lo tenemos. Adelante. A ver, es que me va bastante mal la conexión. A ver, bueno, buenas tardes. Grandes presentaciones de Patricia y Agustín. Es un placer participar en este evento con amigos cuyo trabajo aprecio mucho y poder discutir y conversar sobre la democratización, desmercantilización y descarbonización del trabajo, que es el lema, bueno, de este foro global. Y, bueno, lo primero, felicitar a los organizadores por el esfuerzo que han hecho, por este tremendo evento, que, bueno, ya no solo por la calidad, sino la cantidad también de los paneles que hay, más de 100, pues dice mucho del trabajo que han tenido detrás. Bueno, mi idea hoy aquí es la de compartir qué estamos haciendo en la Universidad de Extremadura, que estoy haciendo junto con otras compañeras y compañeros, con Telma Barrante Fernández, José Francisco Rangel Preciado y Francisco Manuel Parejo Moruno, para identificar y plantear aplicaciones concretas para la política de trabajo garantizado o que también se conoce como de Estado como empleador de último recurso. La idea es plantear el trabajo garantizado como un pilar, un verdadero eje fundamental para un verdadero Green New Deal. Ya sabemos todos, o los que no lo sepáis, que el New Deal original se basó principalmente en la creación de empleos directos. Y bueno, y también quería conectarlo con el cumplimiento efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que pese a la propaganda y el bombo que se le dan, pues van a quedar en papel mojado si son únicamente reducidos a meras orientaciones que el mercado debe integrar, sujetas al crecimiento económico y a oportunidades de rentabilidad privadas. Bueno, en esta diapositiva os pongo algunas de las líneas de trabajo que hemos identificado como prioritarias o adecuadas para el diseño de los planes de garantía de empleo. Y como veis aquí, problemas como la despoblación que sufre la llamada España vaciada, la falta de adecuación de los empleos y mecanismos de apoyo social para que los enfermos crónicos tomen las riendas de sus vidas en lo posible, ya que están pues dependientes a su delicado estado físico, o la sistemática discriminación que existe por etnia y raza en el mercado laboral y que lleva a producir tasas de desempleo superiores y una distribución de trabajos de precarios y de cuidados que reproducen la división internacional de trabajo en el interior de nuestras sociedades, pues este tipo de líneas son algunos candidatos claros para trabajar en la vía de la aplicación y diseño de los planes de garantía de empleo. En este caso, de lo que quiero hablar es de un sector y un colectivo que también posee unas características particulares que le hacen un candidato muy bueno, un candidato prioritario para el diseño de planes de trabajo garantizado. Y es, pues, el arte y la cultura y el colectivo de artistas. En esta diapositiva os enseño los argumentos que justifican este punto de por qué es un candidato prioritario y que iré, pues, desgranando uno a uno. Primero, el arte y la cultura son actividades que, si lo que se busca es desarrollar una serie de competencias que favorecen la comunicación, la sensibilidad o la experimentación, en lugar de servir simplemente a lo estético, a la emulación social o la propaganda, pues son simplemente por su esencia
difícilmente reducibles a la mercantilización. El cultivo de las artes y el simbolismo asociado a ellas con el que trabajan va a requerir de un entrenamiento y de unos hábitos que, de no disponer de ellos, va a implicar que la satisfacción y herramientas que el arte provee, que la actividad artística provee, pues no sean valoradas por los individuos. Así, por ejemplo, en la literatura sobre la economía de la cultura es un subcampo que ha ido desarrollando en los últimos 50 años en la economía, pues esta literatura muestra que las subvenciones a la cultura o las reducciones del IVA, de los impuestos indirectos para el arte, que buscan bajar los precios para incrementar la demanda de estos productos, pues tienen una incidencia bastante menor que la provisión de una educación artística que dote a los individuos de un aprendizaje en los signos y el simbolismo que permita, pues, una satisfacción superior para la valoración del consumo de estos productos. De hecho, a día de hoy, el ser este aprendizaje o este tipo de educación un privilegio de las clases altas, las subvenciones y reducciones de IVA, las reducciones de impuestos indirectos en este sector, pues deben ser vistas como medidas fiscales regresivas. Una política efectiva para impulsar la demanda en este sector sería la de proveer una educación artística continuada, verdaderamente generalizada, democrática, y que sea planteada también como una alternativa de ocio accesible para toda la sociedad, en todos los barrios y comunidades. Pese a la evidencia acumulada en esta dirección, las políticas siguen yendo en el sentido contrario. Estamos viendo leyes de educación que tienden a desplazar aquellas competencias y disciplinas que no se ajustan a las habilidades demandadas por un mercado laboral privado, que reduce nuestros conocimientos y lo que debemos enseñar y aprender aquello que es, pues, que está sujeto a la mera mercantilización, como es el caso de la educación artística. La ley CELA en España, pues, le ha dado, pues, otro puntapié más al desplazamiento de este tipo de actividades, de esta educación, marginándolo, si cabe, aún más dentro del programa docente. Por otro lado, también tenemos que los organismos públicos y las grandes empresas demandan en algún grado actividades artísticas como talleres o proyectos que son anecdóticos y, bueno, los destinan a colectivos vulnerables, exigen resultados que mostrar y, bueno, esto lo hacen, pues, a modo de propaganda, que puedan identificarse unos valores asociados a esta práctica. Su estrategia de responsabilidad social corporativa es, pues, ¿cómo digo? Pues una opción sujeta y que pueda relacionarse realmente de forma secundaria a unos valores que le sirvan para vender más y sacar mayor rentabilidad. Lamentablemente, estos proyectos así enfocados ni tienen continuidad, ni interesa el proceso de creación mismo, ni las herramientas que moviliza, simplemente unos resultados que enseñar y que decir, mirad lo que estamos haciendo, estamos muy comprometidos con la sociedad, estamos muy comprometidos con la infancia, con X enfermedad, con cualquier colectivo vulnerable que se precie. Además, estos proyectos, estas iniciativas, en cuanto a su financiación, normalmente, pues, son realizados de manera voluntaria, a modo de hecho, se le dice al artista al que se le plantea este proyecto, te viene muy bien porque te sirve para darte a conocer, te sirve como para publicitarte, en lugar de pagarle, pues, un salario o, pues, en lugar de pagarle.
y si se le paga, pues son muy mal pagados y están sujetos a unos resultados que normalmente imponen una carga de trabajo importante y además lo que van a hacer es pues desnaturalizar el proceso de creación artística mismo para pues centrarse en el producto, ¿no? Y bueno, y también, ya sean voluntarios o ya sean mal pagados, cuando el presupuesto aprieta, cuando hay crisis económicas, pues son los primeros proyectos en ser eliminados. Esto implica que, partiendo ya de la precariedad y escasez que existe en tiempos normales, en momentos de mayor vulnerabilidad, cuando más necesarias son estas iniciativas, pues más se va a prescindir de ellas. Son, por lo tanto, procíclicas. Bueno, esto por el lado de la demanda, los argumentos por el lado de la demanda. Ahora, en este segundo punto, vamos a centrarnos en el lado de la oferta, en el mercado laboral de los artistas. En esta diapositiva os enseño las diferentes explicaciones que hay desde la economía de la cultura para el excedente de mano de obra que existe en el mercado de los artistas. Es decir, de por qué, a pesar de que sea un sector, un colectivo de profesionales con bajos ingresos y que hay un alto riesgo de desempleo en este mercado laboral, todavía hay gente entrando en este mercado y permaneciendo en él. Desde la economía de la cultura se dan tres explicaciones. Una es aquella que asume simplemente que los aspirantes artistas son personas excéntricas, irracionales y que sobreestiman sistemáticamente las posibilidades de su propio éxito para trabajar y ganarse la vida en este mercado laboral, ejerciendo esta actividad. Una segunda es el llamado mercado de las superestrellas, que viene a decir, pues, que los artistas son personas particularmente amantes del riesgo y que están dispuestas a participar en un mercado donde la mayoría de ellos fracasan y unos pocos consiguen el éxito y consiguen, pues, todas las ganancias y hacerse famosos. Y una tercera explicación, que es el modelo de preferencia laboral. Este modelo se centra en el placer como una especie de ingreso emocional que motiva a los artistas que obtienen bajos ingresos monetarios, pues, a dedicarse a lo que ellos quieren. En este caso, el trabajo artístico se va a incluir como un argumento dentro de la función de utilidad junto a los ingresos monetarios. Los artistas disfrutarían de este modo de su trabajo y no estarían sujetos a la desutilización del trabajo como supone la economía estándar, a pesar de tener unos menores ingresos. Tenemos, por lo tanto, problemas por el lado de la demanda y por el lado de la oferta que la economía convencional, pues, explica de una forma un poco, pues, como habéis visto, extraña. Una serie, podemos plantearlo como rigideces, que dirían, pues, mis compañeros economistas, y que no se pueden eliminar para que el mercado se equilibre. El punto es que las prácticas artísticas, en su esencia, si nos fijamos en la literatura del arte propiamente, en la teoría crítica, requiere que lo que plantea es que la actividad artística responde a una enraizada necesidad de explorar, de reflexionar, de experimentar y buscar respuestas, de trascender, y que estas son cuestiones que ciertamente son totalmente ajenas al sistema capitalista. El sistema capitalista lo que requiere son conocimientos, formas de ser y estar, habilidades y capacidades que se ajusten a su modo de ser, reduciendo y reproduciendo pues las relaciones sociales de producción a la estrecha guía que caracterizan las relaciones de mercado. No obstante, es fácil ver cómo la creación de empleos directos en este sector, localizado en cada comunidad, puede cambiar tanto la demanda de productos artísticos, creando una base
de consumidores entrenados o con las habilidades necesarias para comprender el simbolismo y que esa valoración de la satisfacción por el arte que requiere, pues, exista y sea demandado, pero también es fácil ver cómo la creación de empleos directos en este sector, pues es también una alternativa laboral a la precariedad e incertidumbre que sufren sistemáticamente estos artistas. Y ello puede ser una solución que se dé sin responder a oportunismos que instrumentalizan este tipo de actividades y pudiendo dirigir estas actividades como un vehículo para lograr otros objetivos que la sociedad quiere y desea alcanzar. Es en este punto donde entra la desmercantilización de la Agenda 2030. La palabra es un poco complicada, a la que hacemos referencia en el título de la comunicación. Con el arte y la cultura podemos trabajar de manera transversal objetivos de desarrollo sostenible como los asociados con la integración, la identidad, la emancipación, la cohesión de la comunidad o la sostenibilidad, en las cuales intervienen dimensiones tanto sociales como la dimensión ambiental. Bueno, en esta diapositiva tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y abajo os he puesto una tabla donde hay apuntados una serie de objetivos y las metas asociadas a cada uno de estos objetivos. Esta tabla lo que recoge son aquellos objetivos identificados en la literatura sobre el arte y su papel para el desarrollo humano y son objetivos identificados por esta literatura donde identifican pues el papel que pueden jugar las artes y la cultura en la Agenda 2030. Son objetivos que ya han sido pues identificados. No obstante, nosotros hemos añadido también algún objetivo más y alguna meta. Mirando la literatura, no es ninguna sorpresa que, a pesar del voluntarismo y compromiso que existe, en muchos casos, pues para hacer hueco en esta sociedad al arte y la cultura, las propuestas de inclusión que se hacen, pues siguen la lógica del mercado, la lógica de crear oportunidades de rentabilidad y a esperar que el crecimiento económico provea de los fondos para pues poder realizar esta serie de proyectos anecdóticos, sin continuidad, que no son generalizados, a los que ligar pues algún objetivo de desarrollo sostenible y que alguna diputación o ayuntamiento se haga algo de propaganda mostrando pues en todos los periódicos o redes sociales lo comprometidos que están con el planeta, con los más vulnerables o con la cuestión que esté de actualidad política en ese momento. En fin, lo que nosotros creemos, lo que debe hacerse, es diseñar un mecanismo adecuado que integre el logro de estos objetivos como primordiales y no como algo secundario a alcanzar a través de la rentabilidad, ya sea de manera directa o instrumental. Y este mecanismo es pues el trabajo garantizado o el mecanismo del Estado como empleador de último recurso, del que ya nos han hablado antes Patricia y Agustín. Bueno, esta política es un mecanismo, como ya se ha dicho, es un mecanismo estabilizador del ciclo económico que se expande en momentos de crisis económicas y que se contrae en periodos de auge. Es un mecanismo que no se basa en la instrumentalización o discreción de nadie, sino que es endógeno a la situación macroeconómica del país. Si hay demandantes de empleos, habrá programas de empleo garantizados. Si no los hay, no los habrá. No obstante, como también ha dicho Agustín en su presentación sobre cómo las políticas keynesianas de cebada de la demanda siguen sin proveer los empleos suficientes, sabemos que hay una gran capa de población que no va a encontrar empleo en el sector privado nunca, tampoco en los buenos momentos. Lo que la evidencia sugiere es que siempre habrá un volumen considerable de programas de empleo de último recurso disponibles
y que podemos diseñarlos de forma que sirvan para democratizar, descarbonizar, desmercantilizar y desprecarizar, que es una característica general, una característica particular de este sector artístico, pues servirá para, el trabajo garantizado servirá para desprecarizar actividades y sectores como el del arte y la cultura. Y bueno, no sé el tiempo que he tardado, con esto ya acabo, y esta es una línea en la que estamos trabajando. Realmente José Francisco Rangel Preciado, Francisco Manuel Parejo Moruno y yo somos economistas, y la que nos da las ideas frescas, las que nos provee las ideas frescas es Telma Barrantes, que es profesora en didáctica de la expresión práctica. Y bueno, creemos que en estas aplicaciones requieren pues equipos transdisciplinares que provean ideas, porque hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Y bueno, ya está, ya no digo más, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Vamos en tiempo, así que Miguel, tienes ahora 20 minutos. Me gustaría luego ya a menos 10. Creo que se me está oyendo, ¿no? Porque veo que en mi pantalla aparece el micro cerrado. ¿Se me oye, no? Sí, vale. Pues adelante, Miguel. Perfecto. Adelante, Miguel. Y a menos 10 abrimos a menos 9, porque tenemos un minuto menos. Pues a menos 9 terminamos y abrimos turno de preguntas. El derecho al trabajo como pilar del Estado social. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Desde luego es un placer estar aquí en este Democratizing Work y de luego estar con compañeros a los que aprecio, a todos ustedes, ¿no? Bueno, mi ponencia es un tema sobre el que llevo trabajando pues algún tiempo, aunque debo de decir que, bueno, voy a plantear más unas reflexiones que una reflexión ya cerrada, porque no es un tema cerrado, al menos en mi cabeza, ¿no? Básicamente, la idea que voy a mantener sobre la conferencia, si le hiciera un resumen introductorio, es establecer que el derecho al trabajo no es un mero derecho. Si nosotros estudiamos derecho constitucional, estudiamos los derechos fundamentales, veremos que se configura aparentemente de forma formal como uno más de los derechos que forman el Estado social y democrático de derecho, lo que se denomina en la doctrina anglosajona el famoso welfare state. Sin embargo, si estudiamos intrínsecamente las relaciones que este derecho al trabajo va a establecer no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, nos vamos a dar cuenta que el derecho al trabajo no es solo un derecho más, sino un verdadero pilar de ese estado del bienestar que se construyó fundamentalmente en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, de forma más limitada y más endeble en el caso español y en el caso latinoamericano. De tal forma que el declive del derecho al trabajo como derecho, su escasez y su precariedad, en la que estamos viviendo actualmente, las sociedades postmodernas, no solamente significan un declive o un deterioro de ese derecho, sino en realidad de todos los demás derechos que lo acompañan y de los que forman parte ese estado social al que me refería anteriormente. De tal manera que el mecanismo que hoy les hemos expuesto, que lo ha hecho brillantemente nuestra presentadora Patricia, desde luego el caso magnífico de Agustín y la propuesta de Esteban, ¿no? Ese derecho al trabajo garantizado, esa garantía, esa forma de que el Estado sea capaz de proveer trabajo a aquellas personas que lo necesiten y quieran trabajar, puede ser absolutamente crucial para mantener los estados sociales en los que pretendemos vivir, ¿no? Y no dar una marcha atrás, que significaría no solamente una marcha atrás en el Estado social de derecho, sino, y por consecuencia de ello, en el propio Estado democrático, porque sin un aseguramiento social creemos firmemente que los estados democráticos son más débiles. Si estudiamos históricamente la cuestión del trabajo, y ahora ya comienzo después de esta pequeña presentación, veremos cómo históricamente nuestro sistema de producción se ha organizado, nuestras sociedades se han organizado en función del sistema de producción que se ha llevado a cabo dependiendo de cómo se ha organizado el trabajo. El ser humano, como primate superior, necesita simple y llanamente de una herramienta de transformación de la realidad para poder vivir bien, para poder, en primer lugar, poder proveerse de aquello que necesita para sobrevivir y luego para poder proveerse de aquellos otros mecanismos culturales, etcétera, etcétera, que forman parte de su experiencia vital. Consecuentemente, la evolución del mundo del trabajo, como ustedes saben, cualquiera que haya estudiado un poco de marxismo, permite comprender la evolución de las sociedades, ¿no?, desde el esclavismo hasta la llegada al capitalismo.
Al fin y al cabo, el disfrute de cosas tan importantes como la familia, las actividades culturales que hace mención mi compañero Esteban, o de ocio, vienen determinadas en realidad por la cantidad de tiempo que dedicamos al trabajo. Pero esto va mucho más allá. Desde luego, lo primero que debemos comprender es que alrededor del mundo del trabajo se van fraguando una serie de relaciones que tienen que ver con la experiencia vital que cada uno va a tener en sus vidas. Y en ese sentido, yo creo que podemos establecer dos grandes distinciones. Uno es, alrededor del mundo del trabajo, lo que podría ser la asistencia social, y otro lo que llaman los anglosajones la social assistance, y otro lo que significa la seguridad social, la estrategia de la seguridad social o social insurance, ¿no? Son dos conceptos acerca de lo que significan las políticas de bienestar. Y aunque son conceptos parecidos, tienen una raíz completamente distinta porque van a determinarse en función del grado de acercamiento que esos programas de bienestar han tenido a lo largo de la historia al derecho al trabajo, al concepto del trabajo, o de alejamiento al concepto del trabajo. La asistencia social es un concepto que podamos ver y podemos observar en cualquier cultura. Es un concepto que tiene que ver con la solidaridad humana, con el concepto de ayuda al necesitado. Y aunque lo vamos a encontrar en toda sociedad humana, debemos saber que se va a contemplar, este tipo de políticas del bienestar se va a contemplar desde la pura necesidad de los seres humanos, pero no desde el concepto del trabajo. Y eso generalmente, desde el punto de vista histórico, hay una constatación irrefutable, va a dar lugar a que estas políticas de asistencia sean muy limitadas, sean políticas de asistencia básicamente derivadas o enfocadas a la mera supervivencia del ser humano y poco más allá. Es cierto que estas asistencias sociales lo vamos a encontrar en todo tipo de actividades. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las religiones. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, si tenemos un referencia occidental, en el derecho romano, en el que ya el emperador Augusto proporcionó, ¿verdad?, una serie de subsidios de grano para los ciudadanos que no podían permitirse comprar comida cada mes. O, por ejemplo, el gobierno de China durante la dinastía Song estableció un apoyo a múltiples programas que podían clasificarse de este modo, ¿no? Desde residencia de ancianos, clínicas públicas o cementerios para indigentes, que eran pura asistencia social. Lo cierto es que hasta la Revolución Industrial, la mayor parte de este tipo de asistencia social se hace a través de donaciones privadas o de la caridad. Por ejemplo, en el caso español, de todo lo que significó el Imperio Español, a través de numerosas cofradías y actividades de diferentes órdenes religiosas. Es cierto que a veces, de alguna manera, poco a poco vinculadas con gremios, pero en principio alejadas del mundo del trabajo. Así, la Iglesia Católica medieval pues tenía un amplio sistema de asistencia social, etcétera, y las propias ciudades-estado en el siglo XIV italianas empezaron a asociarse incluso con las iglesias para llevar a cabo esa asistencia social y educativa. Esto dio lugar a que poco a poco estos programas de caridad, estos programas privados, fueron asociándose a programas públicos. Programas públicos como los que de la Ley de Pobres de 1601 en Inglaterra, que luego fue enmendada durante el siglo XIX, introduciendo las casas de trabajo. Pero básicamente debemos de distinguir este tipo de programas con aquellos programas que tienen que ver con el concepto de seguridad social, que va a ser la base sobre la que vamos a construir lo que nosotros llamamos estado del bienestar o welfare state. Estos van a ser programas que se parecen a los programas anteriores, pero que van a estar relacionados con el mundo del trabajo y que van a perfeccionarse hasta llegar hasta lo que nosotros conocemos efectivamente como Estado social. Los antecedentes son también antiguos y tienen que ver, curiosamente, y esto tiene que ver mucho con la MMT, creo que va a ser una parte que le va a ser muy sugestiva a mi querido amigo Stuart, con la creación de los tesoros, ¿no? Si nosotros estudiamos lo que significa el califato ortodoxo, el primer califato del mundo islámico, veremos que más allá del zakat, que es uno de los deberes básicos de todo musulmán, de intentar proveer asistencia a aquellos musulmanes que no tienen recursos suficientes, la experiencia de la creación de uno de los primeros tesoros públicos, el Diwan, como forma de organizar los ingresos del Estado, dio lugar a una tesorería estatal en el que aparece un antecedente de lo que ya no es pura asistencia social, sino algo distinto, lo que es ya seguridad social. ¿Para qué servía el tesoro del Diwan? Bueno, servía para que el califa, que en principio no podía trabajar, tuviera un salario, pero servía también para proveer salarios a otras personas distinguidas dentro de esta religión, como podían ser aquellas que estaban relacionadas de forma de parentesco con el profeta.
pero aparece de pronto una figura de asistencia social concreta relacionada con un puesto de trabajo que es el de el riesgo militar, asegurar el riesgo militar. Es decir, los estipendios sin pensiones para las tropas militares, aquellos que han recibido daños durante las batallas o que necesitan jubilarse antes por lo que significa haber estado sometido al estrés, desde el punto de vista físico, psicológico, etcétera, de la batalla. Fíjense, la creación de un tesoro crea de pronto una seguridad social distinta asociada al mundo del trabajo. No estamos ya en este antecedente en el mundo de la asistencia social, nos estamos moviendo hacia otro mundo. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando aparezca una nueva clase social que está llamada a cambiar la historia de la humanidad, la clase obrera, el proletariado, va a aparecer como nunca esa historia, esa forma jurídica concreta de proveer ante los riesgos de la vida que va a significar el welfare state, que va a significar el estado del bienestar, las políticas de bienestar. Su creador, como bien es conocido, es Otto von Bismarck, canciller de Alemania, que introdujo los primeros sistemas de bienestar para esta nueva clase social trabajadora, ¿no? Siempre basada, aliada, en conexión con el mundo del trabajo. Ustedes saben que se habían producido, pues se estaba produciendo en Alemania el desarrollo del capitalismo moderno y se estaba produciendo además el crecimiento del movimiento obrero. El SPD en Alemania, ¿no? Y de la propia experiencia, el miedo de las élites alemanas a las consecuencias de una experiencia como la Comuna de París de 1871. Se crea entonces, por tanto, una nueva organización del trabajo, ¿no? Que terminará derivando en la creación de los auténticos estados democráticos, cuando la clase trabajadora pueda superar el estadio de lo que se denomina democracia censitaria, que no era una verdadera democracia, y participe en los procesos políticos. Ese estado del bienestar va a estar apuntalado por parte de este inicial estado del bienestar, si queremos llamarlo así, de una forma bastante, optimista, si quieren ustedes, va a estar basado en una serie de leyes de 1883 de creación del seguro de enfermedad, que va a ser satisfecho a través de una determinada de formas que se conociera actualmente como las mutuas. En 1884 el seguro de accidentes de trabajo, que va a ser cubierto a través de las asociaciones profesionales. En 1889 el sistema de pensión de jubilación, de invalidez y de vejez. Y ya sin Bismarck, pero en la misma filosofía, el seguro de supervivencia, que se pondrá en marcha más tarde en el 91. Estas normas van a transformar completamente la organización de la sociedad y van a ser, por tanto, las precursoras de esta nueva forma de entender las relaciones sociales, siempre alrededor del mundo del trabajo. Desde luego, esto significó un cambio de mentalidad jurídica ineludible. Aparece la idea del riesgo objetivo. El riesgo ya no va a estar asociado a la voluntad de crear un mal, sino va a aparecer la idea de la culpa objetiva, que va a tener que asumirla el empresario, el organizador de la actividad industrial, porque al crear una actividad industrial crea un riesgo e independientemente de su voluntad, ese riesgo debe ser cubierto. El modelo puesto en marcha por Bismarck va a nutrirse de las ciencias actuariales, es decir, de los seguros que estaban, y lo que van a hacer, que estaban ligados a la actividad industrial, a la actividad laboral, no a la actividad laboral, pero que esta vez se va a vincular a la actividad laboral, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Se van a identificar los principales riesgos de los trabajadores en función de la dureza física, por ejemplo, del trabajo, de los riesgos sanitarios que pueda tener un trabajo. Se van a separar los riesgos estableciendo seguros especiales en función de la actividad. Se van a asignar entidades especializadas para la gestión de cada uno de esos riesgos. Antes he hablado de las mutuas, por ejemplo. Se van a separar las fuentes de financiación de esos riesgos. Se va a hacer depender cada prestación del valor asegurado y, por lo tanto, del nivel de ingreso o de cotización alcanzado por cada uno, estableciéndose categorías por empresa, área de actividad, etcétera. Y se va a mantener un sistema de viabilidad que va a depender del equilibrio matemático que se va a mantener entre las primas recibidas vía cotizaciones y las prestaciones, ¿no? Descontando, por supuesto, el porcentaje de utilidad necesario. Bien, este sistema, que no está basado desde luego en el concepto de monetario moderno, aquí es donde la teoría monetaria moderna va a entrar como, si me permite la expresión muy de mi tierra, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Este sistema va a responder y va a crear una serie de relaciones laborales distintas, en el que de pronto el trabajador y la figura del trabajador va a ser crucial para entender la sociedad. Y lo primero que va a hacer el trabajador es solicitar, es pedir, es luchar, es pelear, porque este tipo de seguros no solo le cubran a él, sino a su núcleo familiar. De tal manera que ya en el 11
va a aparecer, estos seguros se van a ampliar a la familia del trabajador propiamente dicho, ¿no? Este estado del bienestar responde ¿a qué? Responde a la idea del riesgo profesional, a la idea de la sociedad riesgo y responde a la idea de la protección del entorno productivo. Pero cambiando y protegiendo el entorno productivo se cambia la sociedad, como sabemos perfectamente por la ciencia de la sociología, la ciencia del trabajo, etc. La visión es conmutativa, es decir, recibo porque doy. Pero pronto se va a producir una universalización de este sistema y este se va a producir fundamentalmente en otro actor muy importante de la revolución industrial, el Reino Unido. ¿Qué ha pasado en medio? Ahora vamos a contar qué ocurre. Durante ese periodo de tiempo va a aparecer una nueva forma de organización industrial que es la conocida como Taylorismo primero y luego mejorado a través de la mecanización, el Fordismo. Las cadenas de producción van a ser montadas de forma en la que va a aumentar la productividad y se va a producir una forma más eficiente de organización laboral, que también va a crear sus problemas, pero en fin, de forma más eficiente de organización laboral, que va a expandir una doble condición del trabajador. Va a expandir la condición del trabajador siempre en mercados protegidos como mano de obra, pero también como consumidor. El centro del mundo económico va a ser el trabajador. Es bien conocido que Ford aumentó que no era una persona precisamente de ideas muy progresistas, ¿no? Aumentó el salario de sus propios trabajadores para que sus propios trabajadores pudieran adquirir sus coches. Se crea, por tanto, una organización científica del trabajo que es verdad que tiene sus problemas, sus riesgos, como la gestión rutinaria, el trabajo monótono, especializado y parcial. Pero lo cierto es que se abre paso todo ese mundo a un nuevo modelo de aseguramiento. En el Reino Unido y tras las guerras mundiales se va a crear un comité de expertos en 1941 que en el año siguiente, el 20 de noviembre en concreto del 42, el informe Beveridge, que va a proponer un modelo de aseguramiento generalizado que va a estar caracterizado por su universalismo, ¿no? En primer lugar, por una intervención del Estado en la administración del sistema, que incluso va a crear un organismo administrativo de primer orden para poder centralizar esa información, que va a ser el Ministerio de la Seguridad Social. En segundo lugar, una cobertura universal que ya va a incluir a la familia y que va a ser una cobertura de carácter integral. En segundo lugar, las prestaciones ya no van a depender exclusivamente del salario. Y en tercer lugar, van a tener una financiación estatal, en aquel momento, en esa mentalidad, vía impuestos. Como ha explicado muy bien nuestra compañera, la MMT es capaz de analizar cómo en realidad se lleva a cabo una financiación de este tipo de programas. Bien, en cualquier caso, estamos en un punto de llegada en el que el trabajo se ha convertido en el eje y el pilar donde se ha construido todo un sistema de protección, de relaciones sociales, que es el estado del bienestar. Es cierto que la mayor parte de los sistemas que ustedes van a encontrar en la realidad van a ser sistemas mixtos, donde tienen elementos de gestión que se parecen al sistema conmutativo de Bismarck, otros elementos impositivos, etc. Hay incluso una clasificación que viene a decir que los sistemas son socialdemócratas, liberales, incluso los sistemas nórdicos, ¿no? En cualquier caso, el keynesianismo proveerá de los instrumentos necesarios con el papel del tesoro, etcétera, para asegurar una generación de demanda, una pelea siempre por el pleno empleo y que va a permitir el sostenimiento de ese sistema social a la que ha derivado el capitalismo. Al fin y al cabo, con esta historia, con la creación del Estado social, se habrá llegado, como nunca en la historia de la humanidad, al ideal ilustrado de la dignidad humana que la Ilustración puso en primer orden, ¿no? Esa idea de que el derecho al trabajo ha posibilitado por fin una sociedad que reduce los riesgos de desigualdad y protege de una forma más o menos brillante a su sociedad. Dependerá, evidentemente, de los países. Ya he comentado antes que en España será más débil y en América Latina también que en el centro del sistema capitalista. Aparecerán, por tanto, una sociedad distinta donde alrededor del mundo del trabajo, aunque ya no vinculado directamente, pero sobre la base de que en el sostenimiento de ese sistema está el pleno empleo, aparecerá la idea del tratamiento médico, las ayudas familiares, el pago de prestaciones por enfermedades laborales, el seguro de desempleo, las prestaciones de invalidez, la indemnización de lesiones profesionales, y complementarán al final todo un sistema de provisión estatal a los ciudadanos, básicamente alrededor del mundo del trabajo, con tres pilares: la asistencia sanitaria, la educación y la formación profesional e incluso la vivienda pública, la vivienda protegida en cualquiera de sus formas. Sin embargo, como ustedes saben, ese sistema está en plena decadencia. Aparecerá un declive del mundo del trabajo con la aparición del posfordismo y de la posmodernidad.
Una serie de acontecimientos económicos darán lugar a una transformación fundamental en la organización del trabajo. Habrá una mutación del capitalismo mundial, del capitalismo que se convertirá en un capitalismo global y flexible, y una nueva división internacional del trabajo que afectará como nunca había afectado a Occidente y de forma muy especial a España y América Latina por su posición en el sistema mundo, en esa división internacional del trabajo. El escenario laboral va a desaparecer, va a cambiar de una forma tremenda. Va a haber unas transformaciones de orden macroeconómico, cultural, tecnológico e incluso ideológico que va a crear unas nuevas relaciones laborales más inaprensibles, más oscuras, más inobjetables y más inabordables. En primer lugar, el sujeto social colectivo que hasta ese momento había soportado todo el sistema del estado del bienestar, ese asalariado, trabajador o proletario, va a ser rechazado como sujeto social. Y va a aparecer una nueva organización científica del trabajo que va a dejar atrás al Fordismo y al Taylorismo para aparecer una fuerza de trabajo que está basada fundamentalmente en la polivalencia, en la flexibilidad, en la rotación, en la adecuación, en el cambio y en la aceptación e involucramiento de la mano de obra en los deseos de la empresa. Ni más ni menos que un trabajo flexible para una producción flexible. Su origen, en parte, viene determinado por una cuestión concreta en esta forma de organización, un lugar que tendrá lugar en Japón, el Just-in Time, ¿no? El famoso Just-in Time, solo que se va a exportar fuera de Japón sin esa característica cultural japonesa del trabajo de por vida. El Just-in Time, ¿no? Sin el trabajo de por vida, ese producir justo a tiempo sin el trabajo de por vida, va a crear una organización flexible con ritmo de producción en función del proceso general y una organización flexible dentro del trabajo y fuera del trabajo, dentro de la empresa y fuera de la empresa. Esa organización flexible va a producir unos cambios que estamos sufriendo, que conocemos todos bien, que va a significar toda una metamorfosis del estado del bienestar. Va a haber una legislación laboral, una desregularización laboral tremenda que va a hacer del derecho del trabajo, que era un derecho crucial en las relaciones sociales, un derecho secundario a ser superado. Miguel, te tengo que pedir que vayas concluyendo porque quedan ya 8 minutos para finalización de la sesión y para dejar hueco de preguntas. Acabo muy rápido. Sí. No te preocupes, acabo muy rápido. Y va a haber toda una serie de reformas de políticas económicas, etcétera, y la aparición que se van además apuntaladas por las tecnologías de la información, ¿no? En el interior del cambio del trabajo todo va a cambiar. Y eso va a dar lugar a una forma de precarización, es decir, de estar disponible para cuando la empresa necesite en el proceso productivo a un trabajador, que va a dar lugar que aquello que se había producido durante la Edad Media, del capataz yendo a los lugares para contratarlo, van a encontrar ustedes cuando vean que hay personas esperando con una bicicleta que la aplicación les llame para hacer un pedido, simplemente esperando a que les llamen para trabajar. Esa producción flexible va a cambiar el modelo y va a hacer imposible el mantenimiento del estado del bienestar, salvo, en mi opinión, que seamos capaces de aplicar las condiciones disruptivas que tiene la implicación del Estado en el mundo del trabajo. Ni más ni menos que el trabajo garantizado. Un trabajo garantizado que va a permitir acabar con las sociedades paralelas, acabando con la precariedad, que va a permitir la flexibilización de las nuevas formas de trabajar, pero sin que el culpable, el que lleve al problema, el que tenga que tener a las espaldas ese riesgo, va a ser el empleado. De tal manera que una persona va a poder, cuando no sea necesario en el mundo privado, va a poder tener un trabajo garantizado, un trabajo noble, un trabajo digno, permitiendo que su experiencia laboral, etcétera, forme parte de su experiencia vital, permitiendo asegurar el sistema de salud, el sistema de pensiones y, por supuesto, expulsando de la explotación a los explotadores, expulsando a los explotadores, perdón, de la explotación laboral, ¿no? Y además sirviendo de apoyo a las iniciativas empresariales, emprendedoras, etcétera, tanto porque el emprendedor va a tener asegurado su propio riesgo vital, como el consumidor, porque va a tener asegurado un trabajo garantizado, va a poder acceder a nuevos bienes y servicios que le sean ofrecidos. Y perdón por haberme extendido demasiado. Bueno, pues ya está, ya abrimos bueno, enhorabuena por las excelentes presentaciones. He aprendido cosas muy interesantes también, por ejemplo, lo del Diwan y el califato me ha parecido muy intrigante. Y bueno, creo que una conclusión, desde luego, de este debate es
la cantidad de, digamos, de facetas de lo poliédrico que es este tema del trabajo garantizado, ¿no? Con estas ramificaciones al mundo del arte, del Green New Deal, al hacer posible ese Green New Deal de una forma más inclusiva. Y bueno, y no sé si alguien tiene alguna pregunta entre el público. Hay una función de Q&A que no veo yo por ahí ninguna pregunta. En todo caso, bueno, pues si no se anima nadie, pues intentaré hacer yo una pregunta a los ponentes. Y bueno, la reflexión que me gustaría abrir es, digamos, esta pervivencia desde hace décadas del modelo basado en resolver el problema del desempleo con las llamadas políticas activas de empleo. Básicamente, cuando vemos lo que proponen los gobiernos, son políticas activas de empleo, entendiendo por tales las que tratan de acoplar la oferta y la demanda, ¿no? Dando la formación adecuada que demandan las empresas, ¿no? Esto es algo que oímos constantemente en todo tipo de declaraciones públicas, ¿no? De que tiene que haber un ajuste entre oferta y demanda. Y también una serie de incentivos para que las empresas, bueno, pues contraten a colectivos desfavorecidos, que normalmente no tienen más que un efecto sustitución, más que de creación de empleo. Y esto es el panorama que nos encontramos como políticas de que, digamos, podemos calificar como políticas de empleabilidad frente a las políticas de pleno empleo que se practicaban hasta los años 60, ¿no? O 70. Y por otra parte, el reto de este Green Deal, que parece que solamente ofrece, por lo menos en Europa, mayores costes, sobre todo para de una forma, digamos, que plantea un Green Deal de una forma regresiva, ¿no? Con mayores costes para los hogares, ¿no? En el acceso a la energía y subvenciones para las grandes empresas, a ver si así se animan a invertir y a crear empleo. Entonces, no parece que nadie en Europa esté pensando en un modelo que trate de atar mejor, ¿no? De una forma inclusiva el Green Deal con unas políticas de pleno empleo como planteó en su día Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos, ¿no? No sé si alguno quiere recoger el guante que arrojo aquí, porque yo creo que todos podríais participar en este debate. No sé si algún se anima a participar. Esteban, Agustín, Patricia, Miguel, adelante. El primero que hable tendría que abrir su micro. Lo tienes abierto, sí. Y nos quedan 2 minutos, lamentablemente, así que va a tener que ser muy breve. Quizás me extendí demasiado con la pregunta. Voy a ir por donde he ido otras veces. Aquí, por ejemplo, me voy a centrar en España. En España no tenemos una tradición económica heterodoxa que plantee otras alternativas a lo que se está viendo en política económica. Por lo tanto, aquí difícilmente podemos ver una discordia con lo que se está presentando desde Europa en términos ortodoxos de discurso económico. El planteamiento de cuál es la estrategia para hacer la descarbonización de la economía o la Agenda 2030. ¿No? Aquí realmente yo creo que puede salir poco. No tenemos la tradición que tiene Francia, no tenemos la tradición que tiene Italia. Para mí es difícil. No obstante, creo que desde Red MMT se está haciendo un trabajo sensacional y que estemos hoy aquí, yo creo que tiene mucho valor, además de otros eventos en los que estamos. Pero lo que es tradición heterodoxa es que es un erial, pero es que ni siquiera en la absorción de tradiciones de otros lugares. Es que es increíble la falta de pluralismo y de absorción de corrientes que hay en nuestro país en términos de política económica. En Argentina yo sé que tienen... a mí me da envidia Argentina, sinceramente. Porque la Universidad de Moreno
aunque haya nuestras diferencias con nuestros compañeros errafianos, es mucho más de lo que tenemos aquí. Sí, bueno, no. Digamos, también estamos lejos. En Argentina, bueno, tenemos muy poquito tiempo. Digamos, tenemos una tradición que traté de abordar brevemente en la presentación que hice en políticas, en la línea, en el espíritu del empleo de última instancia. Lamentablemente, hoy la economía argentina está absolutamente condicionada por la deuda en moneda extranjera, la deuda pública en moneda extranjera, y eso hace muy difícil pensar en programas más ambiciosos, como fue el Plan Jefes. El Plan Jefes yo lo traté de dejar bien claro, pero por las dudas lo repito, se implementó en un momento que la Argentina había declarado abiertamente el default de su deuda, o sea, declarado que no iba a pagar sus compromisos en moneda extranjera. Y eso no está pasando hoy. Así que eso es un limitante muy importante. Pero bueno, gracias a todos. No me quiero extender porque sé que estamos con el tiempo justo, así que muchas gracias a todos. Simplemente eso. Sí, bueno, yo agradezco enormemente el esfuerzo que han hecho los ponentes en preparar unas presentaciones excelentes. Quiero recordar, bueno, también hay que agradecer el gran esfuerzo que ha hecho Democratizing Work, es espectacular lo que han organizado. Un evento de este tamaño yo no lo había visto nunca. Hay una cantidad de paneles impresionante. Yo solo he podido ver una pequeña parte. Esta tarde, noche mejor aquí en España, pero en Costa Rica hay uno que yo recomendaría, en el que participa Mauricio Gutiérrez, que está en el público. Me parece que es a las 13:30 de la hora de San José, de Costa Rica. El empleo en Costa Rica después de 3 décadas de ajuste estructural, diagnóstico y posibles alternativas. Y mañana tienen también a la misma hora, 13:30 de Costa Rica, que es 9:30 de España peninsular, 8:30 en Londres, Canarias. En Argentina creo que son 5 horas menos que aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues luchas de los pueblos indígenas en Costa Rica, que también invito a ver, porque lo organizan desde Red MMT Costa Rica. Y bueno, creo que habría que intentar, aunque sea para nosotros un poco tarde, intentar por lo menos asistir a ese evento. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos. No sé cuándo si está ya disponible los vídeos, pero yo si consigo acceder o hacerme con ellos, también los pondré a disposición en nuestra página web. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima.